En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar paso a nuestro curso que hemos querido llamar Columnas de la Iglesia. Es un estudio introductorio, como los que solemos hacer, en este caso a la figura de los 12 apóstoles. ¿A qué nos referimos con estudio introductorio? A que queremos tener una pauta de conocimiento, en este caso concreto, sobre el perfil de los 12 apóstoles. Y voy a decir de momento 12 más 2 menos 1. Ahorita vamos a explicar por qué va a ser 12 más 2 menos 1. Pero por otra parte, le llamamos introductorio, repito, porque es algo que queremos hacer de manera panorámica. Y obviamente todos estos cursos y todos estos temas pueden todavía profundizarse un poquito más. Nosotros queremos proponer una primera mirada que sea suficiente, eso sí, y que aún así nos deje un camino abierto para poder continuar con el estudio. ¿Por qué el título de este curso? Quisiera leer un poco del libro del Apocalipsis para que podamos escuchar aquí la razón de este título del tema. Estoy en Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 14. Dice así: Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló así: Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. Compartía la gloria de Dios, resplandecía como una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla grande y alta, con 12 puertas, sobre las que había 12 ángeles y otros tantos nombres grabados, los de las 12 tribus de los hijos de Israel. A oriente daban 3 puertas, 3 al norte, 3 al mediodía y 3 a occidente. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Ese texto que encontramos en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, tenemos que contextualizarlo un poquito. Miren, de manera ordinaria se recuerda que el Apocalipsis ha tenido distintas interpretaciones. Y dentro de ellas, pues se pensaba, por así decirlo, que todo lo contenido en el libro del Apocalipsis tenía tenía que ver con el futuro. Por eso es que mucha gente llegó a pensar que más adelante vendrían los jinetes del Apocalipsis, que vendrían las plagas, las trompetas, y todavía hoy salen por ahí ciertos videos de esos que se llegan a hacer virales, donde dice, no, pues grabamos una trompeta y grabamos cómo se veía un ángel y la gente se pone temerosa porque dice, parece que es el Apocalipsis, ¿verdad? Con el tiempo se dieron cuenta de que el libro del Apocalipsis no era un libro que hubiese sido escrito para el futuro, sino para los tiempos que en ese momento estaban corriendo, porque eran tiempos duros, difíciles, de persecución. Entonces, el libro del Apocalipsis se creó y Dios inspiró al autor del Apocalipsis para dar una palabra de esperanza. Entonces, más que un libro para hablar del futuro, era un libro para hablar de aquel presente, ni siquiera de este presente, sino de aquel presente de hace 1900 años, donde, repito, la situación para los cristianos estaba muy complicada. Con todo, siempre ha quedado una pequeña inquietud. Muy bien, este libro del Apocalipsis fue escrito para una realidad de hace 1900, casi 1930 años. Muy bien, pero todo es para aquellos días. Y entonces hay muchos autores que comentan que 20 de los 22 capítulos son los que ya acontecieron.
y que únicamente los dos últimos capítulos del Apocalipsis han sido escritos para el futuro justamente. Bueno, esa es de manera ordinaria lo que se llega a pensar. Eh, Repito que los primeros 20 capítulos del libro del Apocalipsis ya pasaron en aquellos días. Mientras que los dos últimos capítulos, el 21 y el 22, son los capítulos que tienen que ver con lo que va a acontecer. Aún así, hay algunos que llegan a pensar que podría ser distinto, pero esta que acabo de comentar es la opción todavía con más fuerza dentro de los círculos de estudio bíblicos en nuestra iglesia. Pues bien, de este capítulo 21 hemos tomado justamente la lectura, como decíamos, del versículo 9, repito, capítulo 21, versículo 9 al versículo 14. Y es justamente en el versículo 14 donde dice que esta ciudad santa de Jerusalén, no la Jerusalén terrestre, no la Jerusalén que está ahí en Tierra Santa, la Jerusalén donde está el día de hoy el muro de los lamentos, no. Dice que esta nueva Jerusalén, porque es una Jerusalén que ha descendido del cielo. Bueno, pues esta nueva Jerusalén, esta ciudad nueva, dice que entre otras características, versículo 14, se asienta sobre 12 piedras. Algunas traducciones utilizan justamente la palabra que usamos nosotros, 12 columnas, ¿verdad? Y que estas columnas, que esas piedras, llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, nos damos cuenta de que, de hecho, la iglesia misma, porque es la iglesia, esta nueva Jerusalén, la iglesia misma está cimentada sobre 12 columnas que son los 12 apóstoles de Jesucristo. Por eso es importante que hagamos un estudio sobre él, porque no es propiamente de eclesiología. Ahorita voy a decir algunas características. No es propiamente ese estudio, sino simplemente un apartado dentro de la eclesiología que es los cimientos, llamados entonces los apóstoles. Esto es la justificación del nombre de nuestro curso. También San Pablo al referirse a los apóstoles les llama columnas de la iglesia. A Pedro, a Santiago, a Juan, son columnas de la iglesia también. Entonces, pues evidentemente las columnas sostienen la edificación, ¿verdad? Además del cimiento, que ya sabemos que el cimiento, la piedra angular en aquella expresión, pero pues para nosotros lo entendemos todavía más amplio, el cimiento, pues es Jesucristo. Todo el cimiento es Jesucristo, pero las columnas son los apóstoles. Eso es para justificar el título de nuestro curso. Y ahora quiero hacer un viaje un poquito más a la actualidad. Y es que estamos en tiempo de Pascua todavía. Estamos grabando este video 7 de mayo del año 2022. Estamos en tiempo de Pascua, la famosa cincuentena pascual. Pues bien, quiero decirle lo siguiente. En tiempo de Pascua, en los días feriales de este tiempo, encontramos dos libros bíblicos que son fundamentales, a saber, 1, los Hechos de los Apóstoles, y 2, el Evangelio de San Juan. Sabemos que nuestra iglesia, para el ámbito de la liturgia, divide por ciclos, 3 ciclos, A, B y C. En el ciclo A, leemos o escuchamos en la liturgia el Evangelio de Mateo. En el ciclo B, escuchamos en la liturgia el Evangelio de Marcos. Y en el ciclo C, el Evangelio de Lucas, justamente. Estamos, de hecho, en el ciclo C. El Evangelio de Juan, de entrada, lo leemos, dicen por allí, salpicado, para empezar. Pero es justamente cuando entramos al ámbito de la Pascua de Jesús, entendamos desde la pasión misma, en la Semana Santa, escuchamos mucho al Evangelio de Juan también. Pero también lo escuchamos durante los textos que estamos leyendo en estos días de Pascua, ¿verdad? Porque San Juan tiene una narración muy bonita, o unas narraciones muy bonitas, de encuentros con el resucitado. Hay cosas que el día de hoy decimos y que únicamente aparecen en San Juan, ¿verdad? Cosas que recordamos y que únicamente aparecen en él. También hay otros textos que únicamente aparecen o en Mateo o en Marcos o en Lucas, ¿sí? Pero San Juan en este momento lo estamos como identificando así muy sencillo.
Tan es así que, por ejemplo, no es exactamente lo que haya que decir todas las veces, pero seguramente en más de una ocasión, cuando se hace, cuando llega el momento de la consagración en la Sagrada Eucaristía, al momento del sacerdote elevar tanto el cuerpo como la sangre de nuestro Señor, decimos Señor mío y Dios mío. Repito, no siempre, no todas las veces, pero es una de las fórmulas más usuales. En voz baja, en un murmullo, lo hacemos, ¿no? Y esta expresión de fe, esta profesión de fe justamente es extraída del Evangelio de Juan, precisamente cuando Santo Tomás corrobora que tiene frente a sí a Jesús, le dice eso, Señor mío y Dios mío. Por eso la iglesia vio muy bien que cuando se presenta el Señor delante de nosotros, ahí sacramentado, digamos la misma profesión de fe. Esto lo comento únicamente para que veamos que justamente en la Pascua, la resurrección, el pan de vida, pues Juan tiene un punto importante. Bueno, ambos libros, aquí está lo importante, nos hablan fundamentalmente de la experiencia de fe en Cristo resucitado en el seno de las primeras comunidades cristianas. Y es que, de alguna manera, hemos llevado todo un proceso, porque recordamos que el tiempo litúrgico empieza en el Adviento, ¿verdad? Y es la preparación inmediata para la Navidad, que es el nacimiento. De allí viene un poco de tiempo ordinario, donde vamos escuchando de Cristo, cómo va creciendo, su ministerio público. Llegamos a la Semana Santa, donde Cristo también padece, pero resucita. Y después, como vamos a ver ahorita mismo, pues entra lo que llamaríamos el tiempo de la iglesia, el tiempo, ahora sí, voy a decirlo de una vez, de los apóstoles. Por eso es que San Lucas hizo una obra, a él se la atribuimos por supuesto, hizo una obra muy grande, muy completa, muy buena, pero que en algún momento esta obra se dividió. Por una parte, encontramos lo que hoy llamamos el Evangelio de Lucas, con sus 24 capítulos, y por otra parte encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, con sus 28 capítulos. Originalmente eran una sola obra, muy grande, insisto, pero cuando se empezó a ordenar la Sagrada Escritura, entonces se pusieron juntos los textos que hablaban de la figura de Jesús, sobre todo, entiendes, de los Evangelios, y el libro de los Hechos se separó porque ya no hablaba directamente de Jesús, pero siempre habla de él, por supuesto, de una manera así estrictamente hablando, ¿no? Sino que ahora se empezó a hablar de los apóstoles. Haremos unas aclaraciones un poco más adelante. Continúo. La lectura de los Hechos de los Apóstoles empieza el mismo lunes de la octava de Pascua y termina el día de Pentecostés. Por tanto, nos acompaña durante toda la cincuentena pascual. ¿Sí? Es, digámoslo así, esta grandísima fiesta de 50 días que llamamos Pascua, y bueno, Pascua de Resurrección, ¿verdad? También porque es como más correctamente podríamos identificar la Pascua de Resurrección. Nos acompaña durante esta festividad el libro de los Hechos de los Apóstoles. Durante más de mes y medio hemos escuchado y seguiremos escuchando todavía un poquito más, bueno, en total mes y medio vaya, escucharemos justamente las actividades, las labores, las obras de los apóstoles. Hemos escuchado y escucharemos, por ejemplo, lo que hace San Pablo, lo que hace Juan, lo que hace Santiago también, y un poquito a la mitad empezaremos a escuchar también acerca de los famosos viajes de San Pablo, ¿verdad? Un poquito más de la mitad del libro de los Hechos Apóstoles. Bueno, un poquito menos, de hecho, en número, porque de los 28 capítulos, estamos hablando del capítulo 13 más o menos en adelante, es un poquito menos de la mitad, pero algunos, por eso mismo, se han atrevido a decir que este libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos de Pedro y Pablo, porque la primera parte, el protagonista es Pedro, y la segunda parte, el protagonista es Pablo. Pues sí, es cierto que ambos tienen una presencia mucho más amplia que los demás apóstoles, pero en realidad están allí, se habla de todos ellos también, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos lo primero, nos está acompañando durante toda la cincuentena pascual, así que es el tiempo en el que podemos nosotros conocer mucho de la actividad de la primera iglesia.
Suelo decir lo siguiente, me gusta mucho hacer como que conciencia sobre este aspecto. Muchos de nosotros olvidamos que la iglesia tiene 2000 años de vida. Sí, en números cerrados, por supuesto, ¿no? En números cerrados. Pero lo olvidamos porque a veces, al día de hoy, así tal cual, tajantemente, siempre hacemos como que un puente que olvide estos 2000 años y nos vamos justamente hasta el momento que la Biblia habla de Jesús. Y decimos, de Jesús nos pasamos al día de hoy. No, la iglesia tiene 2000 años de vida. Y estos 2000 años han sido sostenidos por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no actúa en el aire, no actúa simplemente así de la nada, sino que actúa con y mediante los discípulos y apóstoles del Señor. Entonces, si bien es cierto que a veces olvidamos estos 2000 años y a veces decimos, pero es que, voy a poner un ejemplo o dos para que nos demos cuenta de lo que estoy diciendo, a veces decimos, ¿dónde en la Biblia dice que la misa tiene que ser así? Bueno, pues es que si yo olvido 2000 años de vida de la iglesia, pues efectivamente te concedo que la Biblia no menciona estrictamente así, tal cual, que así deba ser la misa. No, no lo dice, por supuesto, pero eso es un problema para aquellos que olvidan la vida de la iglesia. Para nosotros no, porque para nosotros sabemos que después, y aquí viene a lo que quería llegar, después de que Cristo resucitó, envió a algunos a predicar y les dio ciertas potestades que vamos a ver desde antes, ahorita lo vamos a ver, estoy adelantando un poquito nada más, pero no olvidemos entonces que de la pasión, muerte y resurrección de Cristo no nos saltamos al día de hoy, ¿eh? Es un error terrible. Tenemos 2000 años, pero ¿saben qué otro error cometemos a veces? No leer los hechos de los apóstoles. Olvidamos que también son parte de esta historia de la iglesia. Y, y repito, y en este libro, en ese texto, perdón, podemos encontrar justamente las primeras, voy a decir, los primeros pasos de aquellos bebés que Jesús vio nacer, que Jesús dio vida, incluso por así decirlo, los primeros pasos de estos bebés solitos. Digo, entendemos que están conducidos, fortalecidos, inspirados por el Espíritu Santo, eso lo entendemos, no estamos negándolo. Pero, insisto, pues también está esa parte en la cual ellos empiezan también a tomar sus decisiones basados en su experiencia con Jesús, basados en lo que de Él escucharon, con Él vivieron, toman sus decisiones. Y eso es algo que muchos no entienden al día de hoy. Porque dicen, es que si lo dijo Jesús, lo creo. Pero si no lo dijo, entonces no lo creo. A ver. Jesús dejó delegados. Pero para allá vamos. Ahorita llegamos. Todavía diremos algo del libro de los Hechos Apóstoles. Este libro nos habla de experiencias de los apóstoles y de las primeras comunidades cristianas. Y bendito sea el Señor, estas experiencias están en consonancia con la iglesia de hoy. Eso es algo que, si bien es cierto que el ser humano, el hombre, se repite en muchos aspectos negativos, volvemos a caer con la misma piedra, también es cierto que el ser humano crece en los mismos aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los temas que narran los hechos de los apóstoles y que el día de hoy también vamos contemplando, dice, está el querigma de Pedro, las conversiones en Jerusalén, las persecuciones, la irrupción de Pablo, los viajes de misión, las dificultades con los judaizantes, las defensas en Jerusalén, el viaje a Roma. Ahorita regreso a explicar estos puntos que algunos quedan un poquito confusos, o no confusos, sino no claros, pero ahorita regreso. En definitiva, son experiencias actuales. Evangelización, lucha por la originalidad cristiana, experiencia de las limitaciones humanas y la esperanza de los creyentes, el concilio, el posconcilio. Pero todo esto vivido a la luz de Cristo, el Señor que reúne a su pueblo. Vamos a ver, ¿qué es esto? Miren, a ver, entonces, ¿de qué habla el libro de los Hechos Apóstoles? Dice allí el querigma de Pedro. ¿Qué es esto del querigma? Recordemos que etimológicamente, querigma
viene de una raíz griega que significa grito, ¿sí? Es un grito. Un querigma originalmente es un grito, pero no cualquier grito. No es un grito de dolor, por ejemplo. No es un grito, por así decirlo, ¿no? Llamando la atención de otro, sino es un grito de anuncio, ¿sí? Y el ejemplo más clásico, pues siempre son aquellos que daban a conocer las noticias, que en aquel tiempo, pues obviamente no había ni periódicos, ni internet, ni nada por el estilo. Entonces las noticias se daban oralmente. Había un pregonero que conocía la noticia, corría ciudad tras ciudad y gritaba. Obviamente no era lo más usual que las noticias llegaran al instante. A veces tardaban días, ¿verdad? Si no es que meses, porque, repito, de la distancia de una ciudad, de una localidad a otra, a veces podían ser recorridas rápidamente, pero en ocasiones no era así. Entonces a veces pasaban muchos meses para que se conocieran algunas noticias. Bueno, pues este pregonero era el que hacía ese grito de anuncio. Con el tiempo, Querigma empezó a tomar un cariz, una faz, un poquito de anuncio del Evangelio, ¿verdad? Entonces los apóstoles empezaban a querigmatizar, empezaban pues a anunciar. Y este anuncio tenía, en cuanto a querigma, tenía una primera característica, era el primer anuncio, ¿sí? No era el segundo, el tercero o el cuarto. Cuando se habla del querigma, se entiende el primer anuncio. Entonces, cuando en este caso decimos el querigma de Pedro, recordamos rápidamente, por poner un ejemplo, aunque hay más en los Hechos, recordamos el capítulo 2 de este libro, donde Pedro dice, puesto en pie, empieza a hacer todo su anuncio, empieza a hablar de Jesucristo, de lo que hizo, de lo que dijo, de cómo fue tratado por las autoridades, de cómo fue asesinado por las autoridades y cómo después de esto dice San Pedro, palabras más, palabras menos, pero no se preocupen, dice, ustedes lo mataron, pero no se preocupen, porque el Señor lo resucitó y le ha dado el lugar que le corresponde, ¿verdad? Ahí el lugar de poder, de prestigio, lo ha constituido Señor y Mesías. Entonces se convierte pues esta breve narración en todo un anuncio que cambia la vida de las personas. Porque aquí viene otra cosa muy importante, que los anuncios que hacen los apóstoles son anuncios que transmiten vida. Fíjate, voy a decir una cosa para que entendamos. Cuando un anuncio transmite vida, lleva pasión. Pasión en el sentido de la emoción. Pero cuando un anuncio lleva pasión, no necesariamente transmite vida. Tomen en cuenta eso, ¿eh? Porque hay gente que anuncia a Jesús, pero en realidad, voy a decirlo así, se está anunciando a sí misma, ¿verdad? Hay algunos que llamaríamos el día de hoy pseudoapóstoles que apasionados hablan y hablan y hablan, pero el auditorio, aunque se emociona, aquí viene el asunto, aquí viene la punta de lanza, aquí viene, digámoslo así, la confirmación de que ese apóstol realmente es enviado por el Señor. La pasión incluye el empuje a la conversión. Si no se siente uno motivado a la conversión, entonces es un buen discurso, pero no es un buen querigma. Porque el querigma confronta. El querigma siempre te va a decir, esto hizo Jesús y esto dijo sobre esta vida que estás llevando. ¿Qué dices tú? Y se sienten confrontados. Por eso es que algunos, ante este anuncio, cambian su vida. Algunos no. En el libro de los Hechos se nos habla de que en ese primer discurso que estamos recordando de Pedro, aunque hay más, insisto, dice que se convirtieron unos 3000, se hicieron bautizar, empezaron una vida en comunidad. Eso es conversión, ¿no? Pero no todo les iba bien.
hablando en términos de, pues, de capítulos, un par de capítulos después, a Pedro, después de este, estamos en el capítulo 2 hablando de los hechos, un par de capítulos después, a Pedro y a Juan los apresan, ¿verdad? Y un par de capítulos más adelante, lo mismo, y luego otra vez y otra vez, y vemos que siempre hay persecuciones. Pero es que si uno se da cuenta de esto, verá que es cosa que viene con el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es incómodo para aquellos que están precisamente acomodados. Para los acomodados, el Evangelio viene a ponerles así una piedrita, algo en su asiento, y ya no se sienten cómodos. Entiéndase, los de la autoridad, por ejemplo, los gobernantes, sobre todo aquellos que tienen el mundo ganado, y de repente viene el Evangelio, los confronta, entonces no le gusta, a los que están acomodados no les gusta el Evangelio, y pues obviamente tratan de tirarlo abajo, ¿verdad? Por eso es que muchos, al sentirse confrontados el anuncio de los apóstoles, pues los apresaban, los castigaban, y así hubo persecuciones. Recordemos, insisto, que ya Jesús lo decía, cuando el mismo Pedro le dice, Señor, nosotros que hemos dejado familia, casa, posesiones, pues ¿qué nos espera, no? Porque pues sí dejamos bastantes cosas. Y dice Jesús, pues van a recibir el 100 por 1 en casas, familias, posesiones y persecución. Entonces, cuando alguien deja su vida anterior y va a una vida nueva tras el Evangelio, siempre habrá persecución. Por eso, cuando yo lo digo así, ¿verdad? Cuando veo que nuestra iglesia es difamada, cuando veo que nuestra iglesia es criticada, cuando veo incluso que hay errores y cuando veo que la señalan, la juzgan, yo digo, vamos bien. Primero, porque esta iglesia está anunciando el Evangelio. En primer lugar, por eso. Y segundo, porque está siendo perseguida. Vamos bien. ¿Qué pasaría si de repente las estructuras del mundo empiezan a decir a la iglesia, ay, qué bueno, ¿qué más necesitas? ¿Cómo no? Adelante, porque lo que predicas es lo mejor. No, 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 ahí hay que sospechar, porque lo más seguro es que allí la iglesia ya se haya acomodado un poquito al mundo y el mundo se sienta cómodo con la iglesia y entonces pues cero persecuciones, ¿verdad? No somos masoquistas, sino que entendemos que el mensaje confronta y aquel que se siente confrontado no se siente cómodo. Bueno, después, ¿qué más habla de los hechos? Dice aquí también la llegada de Pablo, ¿no? La irrupción de Pablo, aquel famosísimo judío, pero que era conocedor de la ley, pero como el que más, y de repente se convierte. Y es evidente, ¿no? La gente no creía en su conversión, definitivo, porque era radical su conversión. Cuando digo radical, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, porque la conversión de Pablo es una de las más llamativas, porque fue radical e inmediata. Ojo, 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 no es lo mismo radical e inmediata, porque muchos creen que para convertirse tienen que convertirse inmediatamente, y no, yo les digo, hay que convertirse radicalmente. Me ha tocado en algunos retiros, sobre todo, que el mensaje llega y el que está escuchando se siente motivado, invitado a cambiar y quiere al otro día cambiar toda su vida. Yo les digo, ve con calma. No es que esté mal, solo que no es así. Porque para conversiones tajantes, para conversiones inmediatas, la de Pablo, si quieres verlo así. Pero más bien lo que yo pido es una conversión radical. ¿Pero qué no es lo mismo? No, radical significa de la raíz, ¿verdad? Y entonces, cuando uno va a la raíz, ¿cuánto tarda en llegar uno a conocerse a sí mismo, a ver qué es lo que realmente está mal, a ver lo que está bien, qué hay que reforzar, qué hay que cambiar? Uno va a la raíz. Y cuando uno empieza a trabajar desde la raíz, yo ponía siempre, cuando hablaba de la conversión, ponía un ejemplo de estos famosos arbolitos que les dan formas, ¿verdad? La forma clásica, la forma como de una canastita. Pero también he visto que luego les dan forma a los arbolitos, ficus creo que se llaman, les dan forma así como de elefante. Sobre la avenida Murillo Vidal, aquí cerca, por el Bosques del Recuerdo, esta funeraria, me acuerdo que había allí hace muchos años un pavo real.
y ese pavo real hecho con los árboles y con flores, muy bonito. Pero yo pregunto, ¿qué le pasa a todos estos arbolitos con esas figuras tan bonitas al cabo de un mes o 2 meses? La figura se desfigura, ¿verdad? Empieza a crecer más de un lado, menos del otro, y empieza a ver, y al rato ya no tiene figura de lo que tenía de pavo real, ni de elefante, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no es un elefante, porque no es un pavo real, tiene raíces de árbol. Y siempre va a tener, entonces va a buscar la forma de árbol. En cambio, aquello que tiene raíces de elefante, pues siempre será elefante, aunque como dicen con la pobre mona, ¿verdad? La mona, aunque se vista de seda, pues mona se queda. ¿Por qué? Porque es mona. ¿Por qué es eso? Es mona. Entonces hay que hacer cambios desde la raíz. Y esos llevan tiempo. Llevan tiempo. Les digo, conversiones radicales, sí, todas. Conversiones inmediatas, yo no conozco ninguna. Conozco muchos que han intentado cambiar inmediatamente y dentro del ámbito de la evangelización tenemos una expresión también ordinaria, pero la tenemos por acá. ¿Qué es lo que pasa con esta gente que sale de un retiro, de un tema bien emocionado, de un congreso, así como que ya queriendo dar su vida al Señor, queriendo cambiar? Se quema, ¿verdad? Esa es la expresión, ¿no? Pues se queman las personas porque quieren cambiar de un día para otro lo que les llevó en su vida a hacer quistes en su corazón, en su mente, durante muchos años. No, 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 aquí vamos por partes. Bueno, entonces viene justamente esta irrupción de Pablo, vienen los viajes de la misión de Pablo. Sabemos que Pablo, si por algo es reconocido, es por sus viajes misioneros. Vienen las dificultades con los judaizantes, los que querían que todo aquel que se hiciera cristiano, pues primero se hiciera judío, ¿verdad? Y ahí vemos, por ejemplo, uno de los primeros puntos que, repito, los que no conocen ni la historia de la iglesia, ni el libro de los Hechos Apóstoles, el día de hoy no entiende por qué los papas, a través de los años, los obispos, toman decisiones. Pero ¿por qué toman decisiones? Si Jesús dijo esto, nunca dijo lo otro, ¿quién es el papa fulanito para andar cambiando? No, a ver, es que si te das cuenta, desde los primeros años se reunieron los obispos, que en aquel entonces los apóstoles eran, por ejemplo, capítulo 15 de Hechos, y tenían una circunstancia. ¿Y qué hicieron? ¿Acaso dijeron, vamos a leer los evangelios a ver qué dice Jesús? No. ¿Qué hicieron? Ellos decidieron, ¿verdad? Y decidieron entonces que no era necesario hacerse judío para ser cristiano. Bueno, entre otras cosas. Las defensas, el viaje, van, como dice aquí el texto, en definitiva, son experiencias actuales que vamos viviendo y con lo que he comentado creo que queda también un poquito iluminado. Bueno, pues entonces estamos hablando de que actualmente en esta época de Pascua, este tiempo de Pascua, leemos el libro de los Hechos y el libro de los Hechos nos habla de esos apóstoles. Bueno, pero pues tenemos que preguntarnos, ¿y esos cómo surgieron? ¿Cómo es que se dio paso a la actividad de los apóstoles? ¿En qué momento hubo cambio, por así decirlo, de Jesús evangelizador a apóstoles evangelizadores? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, pues tenemos que recordar, en primer lugar, la ascensión y el mandato misionero. Fíjense que voy a decir algo desde el estudio bíblico histórico que yo sé que me van a entender, eso lo sé perfectamente bien, pero quiero que además de entenderlo, podamos no tener conflicto con lo que voy a decir. Nosotros, cuando hablamos de apóstoles, mira, hasta voy a adelantar un poquito la diapositiva, apóstol significa enviado, ¿ok? Cuando hablamos de apóstoles, hablamos de enviados. Por eso dice aquí el mandato, el envío misionero, ¿ok? Pero fíjate, te dice una cosa, en realidad, la acción apostólica 100% se da después de la ascensión de Jesús. Es eso, así de sencillo. Y yo sé que todos lo entendemos y ahorita lo vamos a decir un poquito más extendido.
Jesús, cuando va a subir a los cielos, por así decirlo, repito, te explicamos, cuando va a subir a los cielos, envía a los apóstoles, ¿cierto? Bueno, allí, en ese momento, es cuando son realmente apóstoles. ¿Por qué les digo que yo creo que lo entendemos perfectamente bien? Los apóstoles empezaron a ser apóstoles cuando Cristo los envió, eso es definitivo. Entonces, ¿cuál es el punto que puede como conflictuarnos? Que durante la vida de Jesús, de acuerdo con los evangelios, ya se les llama apóstoles, ya se les llama los 12. En realidad, eso es un anacronismo, ¿sí? No es un error, sino un anacronismo nada más. ¿Por qué? Porque, pues sí, evidentemente, si yo les dijera, nuestro obispo aquí de la arquidiócesis, don Jorge Carlos, si yo les mostrara una foto de nuestro arzobispo cuando tenía 8 años y yo dijera, miren, aquí está nuestro obispo, yo creo que nadie diría que no. Todos diríamos, sí, pues si es la foto de don Jorge Carlos, por supuesto que es nuestro obispo. Si viniera alguien y dijera, ah, no, no, espérate, porque fue obispo, pero hasta muchos años después. Ahí no era ni siquiera seminarista, mucho menos sacerdote, nada por el estilo. Ah, bueno, pero entendemos que al llamarle obispo, no estoy diciendo que en ese justo momento a los 8 años ya fuera nuestro obispo, sino que es la misma persona que posteriormente fue reconocida como obispo, ¿sí? Entonces, repito, decir así, ante una foto de nuestro obispo a los 8 años, decir, aquí está nuestro obispo, se entiende que no estamos diciendo que en ese momento lo fuera tal cual, ¿no? De la misma forma, cuando decimos los 12 apóstoles que mandó Jesús, que los convocó Jesús, que lo vamos a leer ahorita, insisto, no estamos diciendo que literalmente en ese momento ya fueran enviados, sino que son enviados después de la ascensión, que de hecho, repito, vamos hacia atrás, ¿eh? Estamos caminando hacia atrás para poder entender del presente, de la resurrección de Jesús, mejor dicho, del tiempo de la iglesia, nos vamos un poquito para atrás para saber en qué momento Jesús envió a sus discípulos y no les dio propiamente esta encomienda a todos, sino solamente a algunos, un pequeño grupo por ahí, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Cuando Jesús ascendió. Hay un dato que más que histórico, bueno, de que pasó, pasó, eso es definitivo, de que pasó, pasó, pero más que dato histórico, es un dato que nos ayudaba o que intentaba ayudarnos a entender un cambio. ¿Cuál es este dato? La ascensión de Jesús a los 40 días. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en la iglesia celebramos una semana antes de Pentecostés, a los 40 días celebramos la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Porque así lo dice justamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Está bien, está bien. Pero si leemos los evangelios, pareciera que Jesús ascendió el mismo día de la resurrección. ¿Sí? Sobre esto hay un diálogo teológico que no tiene ningún inconveniente, ¿no? O sea, todo está muy tranquilo. Jesús, bien es cierto, bien pudo haber ascendido el mismo día de la resurrección. Oye, pero ¿por qué dice los Hechos que Jesús estuvo 40 días y que esos 40 días se les apareció y que después de los 40 días entonces ya ascendió a los cielos? Porque 40 es un número simbólico. Es el mismo número que usamos en la cuaresma justamente, y que en la cuaresma decimos estos 40 días, nos recuerdan los 40 años en el desierto del pueblo con Moisés, nos recuerdan los 40 días de Elías rumbo al monte, nos recuerda, y así es, ese 40 es un número que para la nación de Israel era muy importante en su simbolismo. 40 se empezó a utilizar en primer lugar como el número redondo de una generación a otra. Por ejemplo, en el libro de los jueces se menciona que venía un juez y estaba 40 años, y venía otro juez y estaba 40 años, y otro juez 40 años. Bueno, por probabilidad es casi imposible que juez tras juez murieran justamente a los 40 años de gobernar. No, lo que pasa es que el autor del libro de los jueces no estaba diciendo
que realmente fueran 40 años, sino que estaba el tiempo que estuviera y de repente venía un cambio de generación, ¿sí? Entonces, cuando el libro de los Hechos nos menciona que Jesús estuvo 40 días, nos está preparando para que entendamos que después de esto viene el cambio, ya no de, bueno, sí de misión, por supuesto, pero viene el cambio de misionero, ¿sí? El primer y más grande misionero, como recuerda la Evangelii Nunciandi, el primer y más grande misionero, el primer y más grande evangelizador, pues lo conocemos todos, es Jesucristo, ¿sí? Él ha sido enviado por el Padre. Él es entonces apóstol también porque ha sido enviado por el Padre. Pero si recordamos el Evangelio de San Juan, voy a hacerles lectura de este Evangelio para que podamos tener directamente de la Escritura el texto. Si recordamos el Evangelio de San Juan, en su capítulo número 20, en su versículo número 21, dice así: Jesús resucitado, por cierto, Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Y escuchen, escuchen. Como el Padre me envió, también yo los envío. Amén. Como el Padre me envió. Jesús fue enviado. Entonces, digámoslo así, el titular de la obra de evangelización es Jesucristo. Él es el titular. Y está caminando por esa tierra durante unos 3 años aproximadamente. Desconocemos el tiempo preciso, pero usualmente hablamos de esos 3 años de ministerio público. Y de estos 3 años, él estuvo también, ahorita vamos a verlo, educando a sus suplentes, ¿verdad? Por eso, ya resucitado, dice: como el Padre me envió, también yo los envío. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, Marcos 16:15, también nos recuerda que Jesús ha enviado a los discípulos. Vamos a ver Marcos 16:15 para tener la referencia directamente de la Sagrada Escritura. Y dice así: luego les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Amén. Vayan por todo el mundo. Sigue enviándolos. Vemos cómo Jesucristo resucitado está enviando a los discípulos, que ahora, como son enviados, voy a decirlo así, es ridículo cómo lo voy a decir, pero bueno, han conseguido un ascenso, una promoción, ¿verdad? Jesús asciende y los discípulos también ascienden y ya dejan de ser únicamente discípulos y se convierten también en apóstoles, enviados. El Evangelio de Mateo dice en el capítulo 28, versículos, pues vamos a leer directamente el 19, ¿verdad? Para que sea ya directo. Les dijo así: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato misionero, ¿verdad? El mandato misionero. Entonces ahí es donde vamos viendo justamente cómo Jesús no descuida ni a los misioneros ni la misión tampoco, ¿sí? Primero menciona a los misioneros porque en el orden cronológico Jesús primero cuidó a los misioneros, es decir, protegió a los suyos y aunque lo abandonaron, después se encargó de volver a reunirlos, ¿verdad? Jesús siempre andaba reuniendo. Entonces los cuidó a los misioneros y además de esto también entonces cuidó la misión, no la descuidó, al contrario, siempre estuvo muy atento de esta misión. Bueno, después San Lucas también nos habla de este envío,
pero en el libro de los Hechos justamente. Voy a permitirme también leer este texto para que tengamos, pues, de una manera un poquito ya cerrada, esto del envío misionero. Dice así entonces, estoy en el libro de los Hechos, insisto, capítulo 1, y me permito leer desde el 6 hasta el 8. Ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús, Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino de Israel? Él les contestó, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Ahí también tenemos entonces que Jesús siempre va a estar enviando a los suyos a la misión. Pero repito, sobre todo después de esta cuarentena, es decir, sobre todo después de esta generación en la cual Jesús es el primer evangelizador y luego pasa la estafeta a los suyos, ¿verdad? Pero ya que Él ha ascendido a los cielos, entonces ya puede enviar a los demás. Muy bien, ahí estamos entonces la ascensión y el mandato misionero. Pero hay que preguntarnos, ¿y quiénes son estos enviados? Porque ya estábamos comentando que no son todos, así estrictamente hablando, no lo son todos. Bueno, enviado en griego se dice apóstol. Enviado en griego se dice apóstol. Dicho al revés, apóstol significa enviado, ¿verdad? Apóstol significa enviado. Y el Señor Jesús los instituyó al principio de su ministerio público. Fíjense cómo, ahorita voy a decirlo, lo voy a mencionar, aunque como lo mencionamos en la última diapositiva de esta primera sesión, pues lo digo un poquito así de pasada, casi, pero para que tengamos presente. El Evangelio de Marcos, que tiene la dicha de ser el primero en haber sido escrito, nos comenta en el capítulo 1, versículos 14 hasta el 19, voy a permitirme leer estos 6 versículos, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dice, después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaba también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Amén. No leí 6 versículos, leí 7 porque tenía hasta el 20. Pero bien, ahí está. Entonces vemos cómo Jesús llama a los apóstoles, los primeros, la famosa vocación de los primeros 4 discípulos. Pero son discípulos. Los ha llamado para que aprendan de él. Después vienen algunas curaciones, vienen algunos recorridos que hacía Jesús, vienen algunos sermones que hacía Jesús, hasta discusiones. Y de repente, en el capítulo 3 de este Evangelio de Marcos, el capítulo 3, versículos 13 al 19, viene el punto al que queremos llegar. Fíjense, leo en primer lugar 13 al 15 y luego leemos 16 al 19. Primero capítulo 3, versículos 13 al 15. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Amén. Vean qué interesante. Permítame aquí desmenuzar un poquito porque son muchos datos en tan poquitas palabras.
Primero, subió al monte. ¿Qué significa eso? Sabemos que para la mentalidad judía eso es ambiente de oración. Ellos, que de alguna manera pensaban, creían en una tierra plana, por así decirlo, mientras más alto, más cerca de Dios, porque Dios estaba arriba en las alturas, el hombre estaba ahí a las medias y había todavía los abismos, ¿verdad? Allí que era otro tenor, pero bueno, aquí está el asunto. Mientras más arriba, entonces más cerca de Dios. Por eso subir al monte es estar en la presencia de Dios, es entrar en la oración y demás. Bueno, entonces en este ambiente de oración, dice, llamó a los que él quiso. Ojo, aquí hay algo bien importante, porque si bien es cierto que dice que llamó a los que él quiso, no significa que todos dijeran que sí. Es exactamente lo mismo que siempre pasa. Una cosa es a cuántos llama el Señor, a quiénes llama el Señor, y otra cosa, quiénes responden afirmativamente, ¿verdad? Entonces, viene el primer punto, la iniciativa de Jesús. Él llama. Dice, cuando estuvieron junto a él, eso ya es respuesta, ¿sí? Primero el llamado, llamó a los que él quiso. Segundo, la respuesta es cuando estuvieron junto a él. Y ya que estaban junto a él, dice, creó un grupo de 12. Bueno, aquí evidentemente, repito, este grupo de 12 es el que posteriormente será llamado el de los apóstoles. Aquí todavía están en un ámbito discipular. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense lo primero que dice. Creó un grupo de 12 para que estuvieran con él. Ese es el ambiente discipular. ¿Por qué? Porque en los primeros años bueno, no tan solo los primeros años de la iglesia, sino en aquella cultura, la forma ordinaria de educar era recibir en su casa, era convivir con ellos. No había escuelas como las conocemos el día de hoy, sí había algunas escuelitas un poquito parecidas, pero en realidad un discípulo aprendía de su maestro conviviendo con él. Por eso cuando dice para que estuvieran con él, significa para que fueran sus discípulos. Y dice, y para enviarlos a predicar. Ahí ya los convirtió en apóstoles. Primero tienes que ser discípulo y ya después eres apóstol. Muchas veces, esto lo vemos claramente, pero para eso, si te das cuenta, son 3 momentos. Primero, encuentro. El encuentro se dicta por la llamada y la respuesta que te dije hace ratito. Llamada y respuesta. Ese es el encuentro con Jesús. Segundo, el discipulado. Y tercero, el apostolado. Eso es importante. Tiene que ser en ese orden. Si no es en ese orden, entonces no habrá frutos, sino que, bueno, frutos, por así decirlo, abundantes. Puede que haya frutos limitados. Voy a tratar de explicar esto. Repito, ¿cuál es el proceso? Primero, encuentro, llamada y respuesta, vaya. Segundo, discipulado. Y tercero, apostolado. Hay gente que queremos que viva la fe cristiana, es decir, discipulado. Queremos que aprenda de Cristo, queremos que conozca de Cristo, queremos que vaya a la misa, que haga esto y que haga lo otro, como si fuera un discípulo de Cristo. Pero si esa persona no ha tenido su encuentro con Jesús, en realidad no le encuentra sentido a eso que le estamos diciendo. No tenemos que esforzarnos, pongo mi caso concreto y directo, yo no tengo que esforzarme porque mi hijo Santi, que está bebecito todavía, pero que me toca educarlo, no tengo que esforzarme en primer lugar porque él haga y vea y vea, incluso y se acostumbre a estar en la iglesia. No, en primer lugar tengo que esforzarme porque él conozca a Jesús resucitado. ¿Y cómo lo va a conocer? Pues a través de nosotros, de su madre y de mí. Entonces, ya que él tenga esa experiencia personal, va a entender por qué andamos en la iglesia, por qué damos temas, por qué tenemos una cruz en la casa, por qué esto, por qué el otro, y ya va a entenderlo, porque es el segundo paso, el discipulado, y ya él va a ir aprendiendo, pero si no tiene el encuentro, entonces no tendrá sentido lo que está aprendiendo. ¿Y todo esto por qué? ¿Y todo esto para qué? ¿No? Primero el encuentro. Pero también hemos tenido gente que de buenas a primeras, permítame decirlo con este ejemplo que es muy usual, lamentablemente es muy usual, pero el Señor también llega a corregir nuestros caminos, por supuesto.
De repente una persona con buena intención llega a la parroquia y dice, padre, quiero ser catequista. ¿Por qué? Porque me acabo de jubilar, tengo mucho tiempo libre y pues quiero ser catequista para que no me sienta sola en la casa, solo en la casa, ¿no? Y entonces, ¿qué es ser catequista? Ser catequista es ser apóstol. Es decir, es el tercer paso en el proceso. ¿Y qué tal si esta persona, no digo que sea siempre, pero qué tal que esta persona nunca tuvo un crecimiento en la fe? Es decir, nunca fue apóstol. Peor aún, ¿qué tal si esta persona nunca tuvo un encuentro con Cristo? ¿Cómo vas a ser apóstol si no has sido ni encontrado ni discípulo? Entonces, como que, caray, ¿no? Si te das cuenta, entonces, Pedro, Santiago, Juan y Andrés estaban en lo suyo y se encontraron con Jesús. Los llamó y respondieron. Es el encuentro. Después se hicieron sus discípulos. 3 años siendo discípulos y al final fueron ya enviados. Sobre ellos hablaremos, como dice el curso, cada uno de ellos más adelantito, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ahí está el asunto. El envío para la predicación viene después del discipulado y el discipulado debe venir después del encuentro. Por eso digo que de las cosas que tenemos como que adversas en la iglesia, algunas obviamente el Señor sí nos ayuda a retomarlas. Bueno, pues ahí está entonces. Nos instituye el Señor. Decía yo que del 16 al 19 vamos a leer. Lo leo, pero de hecho nada más lo voy a leer para que no quede abierto. Dice así, Marcos 3, 16, 19. Creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Amén. Sobre ellos, evidentemente, volveremos más adelante para hablar de cada uno de ellos, de cada uno de ellos. Mientras, sigamos. En la invitación que hacíamos llegar para este curso, usábamos esta frase de Benedicto XVI. Hace 16 años, y ahorita lo voy a decir, de hecho, Benedicto XVI en las audiencias de los miércoles llevó a cabo, en 2006, llevó a cabo una serie de catequesis sobre los principios de la iglesia. ¿Sí? Estas catequesis, de entrada las podemos encontrar en internet, pero son varias editoriales las que las han reunido en un texto. Y yo, por ejemplo, este texto yo lo encontré en la editorial Buena Prensa y se llama Los orígenes de la iglesia. Y ahí están reunidas esas catequesis sobre los apóstoles. ¿Sí? Y dice Benedicto, la iglesia comenzó a constituirse cuando algunos pescadores de Galilea encontraron a Jesús y se dejaron conquistar por su mirada, su voz y su invitación cordial y fuerte. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Es lo que acabamos de leer en Marcos 1:17 y también tiene su paralelo en Mateo 4 al 19. Fíjense cómo lo dice Benedicto, ¿no? La iglesia comenzó a constituirse. A esto nos referimos con que son columnas de la iglesia. ¿Sí? Realmente son columnas que están sosteniendo esta gran edificación que es la iglesia. Por eso el libro del Apocalipsis así dice, estas piedras sostienen a la iglesia. Y no nada más a la iglesia materialmente hablando, pues es evidente que no, sino a la iglesia, la de los hijos de Dios, la de los bautizados, está sostenida en ellos. Tantos y tantos han sido bautizados, y voy a decir así, no directamente por Jesús, sino por sus discípulos, ¿sí? Por sus discípulos. Fíjense, hasta el día de hoy, por supuesto, hasta el día de hoy. Pero vean lo que dice ya el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2. Juan 4, 1 y 2. Dice, cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, y dice el versículo 2, una aclaración de Juan Evangelista, dice, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus
discípulos. Pues ahí vemos cómo justamente los hijos de Dios, los bautizados, han sido bautizados gracias a esa labor que pareciera tan poca cosa, a veces, que no lo es, pero pareciera a veces tan poca cosa, que es justamente la acción apostólica. ¿Sí? Esa acción apostólica, cuánto bien le ha hecho a la iglesia, porque simplemente estamos diciendo sí a lo que el Señor nos dice. Por eso, durante este curso, vamos a permitirnos entonces ir descubriendo el perfil del apóstol. ¿De cuál apóstol? Mira, de entrada, de los 12. Pero como decíamos, 12 más 2 menos 1, o 12 menos 1 más 2. ¿Por qué? Porque eran 12, ahorita vamos a decir esto un poquito, eran 12, pero se fue uno, que era Judas, pero llegó otro, que fue Matías, y luego llegó otro más, que era Pablo. Hay más, por supuesto, pero estos han sido los que quedan así como enmarcados. Hay más. De hecho, vamos a ir viendo, lo dejo así para que se emocionen también un poquito. De hecho, hay quien dice que el número 12, y por supuesto, tiene más una carga simbólica que una carga estricta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al comparar las listas de los 12 apóstoles, vemos por ahí unos apóstoles que como que no estaban, pero de repente sí. Bueno, hay unos que no cambian, ¿no? Pedro, Santiago, Juan, pero hay otros que en una lista vienen unos nombres y en otra vienen otros nombres. Lo más fácil es decir que este era este y este era otro, y ya quedó, ¿no? Pero en realidad dicen algunos, no, es que no confundamos el 12 como número cerrado y el 12 como número simbólico, ¿verdad? Entonces, ¿de quién hablaremos? Insisto, durante estos 3 sábados que continuarán después del día de hoy, pues hablaremos de los 12, incluido Judas también, más los otros 2, por supuesto, y de algún otro por ahí que podamos ver. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la figura de Esteban, el perfil de Esteban me gusta muchísimo para hablar de él, entre otros, ¿no? Entonces, al ir hablando de ellos, al ir viendo sus perfiles, podemos ir identificándonos no estrictamente con uno, sino en algunas partes con uno, en algunas con otro, y podemos ir resolviendo dudas que hemos tenido. Podremos ir también siendo iluminados por el actuar, y podemos también, como no, sentirnos identificados con algunos errores de los apóstoles. ¿Cómo? ¿Tuvieron errores? Tuvieron un montón. Muchísimos errores tuvieron, pero ya sabemos que el error no aleja a Dios. El error lo mucho que hace es engañarnos de que Dios se está alejando, pero Dios no se aleja por los errores. Eso es definitivo. Al contrario, Él siempre está atento, muy, muy atento de esto. Sobre esto, pues, tratará nuestro curso. De momento vamos a dejar aquí la primera sesión. Llevamos ya un buen tiempo de esa primera sesión y vamos a hacer entonces el final de este día, dejando abierto el segundo tema. Decimos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.